La Segunda República, en Andalucía, hereda del sistema dictatorial implantado por Primo de Rivera graves problemas estructurales que retrasaron el desarrollo de la región en su nueva andadura, como el analfabetismo y la falta de modernización agrícola. A pesar del predominio de las corrientes de izquierda, las medidas destinadas a cambiar tal situación se implantaron con gran lentitud, hasta el extremo de hacer fracasar el intento reformista acometido por el régimen de abril de 1931. La evolución del movimiento obrero andaluz revestiría un signo pesaroso, ya que sus opciones mayoritarias, la cenetista y la objetista, no llegaron nunca a un verdadero entendimiento, especialmente por considerar la CNT que la Ley de Defensa de la República constituía una ofensiva frontal contra ella ideada por el PSOE. Sin embargo, la central anarcosindicalista quedaría paralizada al fracasar la huelga general de 1933 y producirse los sangrientos sucesos de Casas Viejas. Tan compleja situación hará que tanto en las segundas elecciones generales de 1933, en las que resultaron triunfantes las candidaturas de derechas, como en las que dieron en febrero de 1936 la victoria al Frente Popular, las posiciones centristas tuvieran escaso protagonismo en todo el sur. A las decisivas elecciones generales del 36 acudirán más de un 70% de los electores andaluces, lo que supondría un descenso de la abstención con respecto a las dos consultas anteriores. El Frente Popular obtendrá los mejores resultados en Córdoba, con más del 43% de los votos, siguiéndole Cádiz y las provincias de Sevilla y Málaga, todas por encima del 32% de los sufragios. No obstante, es en las circunscripciones ciudadanas de Sevilla y Málaga donde, al rebasar en ambas la mitad del cuerpo electoral, será rotunda la victoria de la coalición de izquierdas. La derecha triunfaría en Granada. El rotundo éxito Frente Populista hizo innecesaria una segunda vuelta. Tras las elecciones, el movimiento obrero andaluz ofrece una fisonomía algo distinta al de la fase precedente. La relación de fuerzas no sería ya la misma. Mientras la CNT no recuperaba su antiguo esplendor, la UGT se aprestaba a remontar sus cotas más elevadas. Pero la principal novedad correría a cargo del Partido Comunista de España, el PCE, que después del VII Congreso Internacional Comunista había fundido sus sindicatos en la UGT y aprovechaba la bolchevización del PSOE para comenzar a controlarlo. En la primavera de 1936, el proletariado andaluz era uno de los más nutridos y, desde luego, de los más sensibilizados de todo el país, siendo el primero que habría de responder a la sedición militar en una confrontación desigual por el adiestramiento y profesionalidad del ejército marroquí transportado a Andalucía. Cuando el suicida enfrentamiento parecía ya inevitable, la reforma agraria cobró por fin en Andalucía, al igual que en toda la porción meridional del país, un vuelo esperanzador. En apenas 2 meses se llevaron a cabo 100.000 asentamientos, comprendiendo unas 12.000 hectáreas. Por estas fechas, los mecanismos que regulaban los conflictos sociales aparecían completamente oxidados en Andalucía. Todo espíritu de transacción y diálogo eran totalmente ajenos a las fuerzas políticas y sociales predominantes en la región. Rotas todas las compuertas, odios ancestrales iban a inundar la vieja tierra andaluza, anegándola de sangre, ruptura y dolor. El 17 de julio de 1936, el comandante de Estado Mayor de Sevilla, José Cuesta Monereo, tiene preparada la declaración del estado de guerra. Ha conseguido la adhesión de la Guardia Civil y de diversos jefes y oficiales de caballería y artillería. Cuenta también con el activo núcleo carlista, al que se agregarán los elementos falangistas mandados por el popular torero, el Algabeño. Está en contacto con ellos el general Queipo de Llano, inspector de carabineros, designado por la Junta de Generales para sublevar la guarnición sevillana.
El día 18, Queipo llega a Sevilla. Se viste de uniforme y marcha a la división donde destituye a los generales Fernández Villagrille y López Biota, jefes superiores de la guarnición, deteniendo, con ayuda de Cuesta Monereo, a los jefes y oficiales leales a la legalidad republicana. Queipo proclama el estado de guerra con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y la república. En Málaga, el general de brigada Francisco Pachot, tras recibir órdenes de Queipo de Llano, se suma a la rebelión, aunque sin entusiasmo y con vacilaciones. Lo que pasó una vez celebradas las elecciones del 36, la victoria del Frente Popular y finalmente la sublevación militar de del general Franco y de otros militares, fue que se produjo una aceleración del proyecto de reforma y un intento de aplicación rápida para compensar las lentitudes que había habido hasta ese momento. Este tipo de aplicación rápida, digamos que tuvo como dos partes, una parte que fue la parte previa a la sublevación militar, en la que no merece la pena demasiado entrar, y en la que siguió la sublevación militar fue la que básicamente se concentró en el tema de las colectivizaciones, porque lo que se hizo aquí fue sencillamente que en las zonas que quedaron bajo el poder republicano, en esta aceleración de la aplicación de la ley, seguir un procedimiento que consistió fundamentalmente en una expropiación rápida de las fincas que se podían expropiar y una entrega a cooperativas que se forman en cada pueblo para explotar estas tierras y, digamos, hacerse cargo de ellas desde el punto de vista económico y productivo. En el lado franquista, las tierras volvieron a ser ocupadas, explotadas y dirigidas, como tradicionalmente lo venían haciendo los grandes propietarios y latifundistas en el Valle del Guadalquivir. Es decir, se volvió a la situación de siempre. En cambio, en la zona ocupada por el gobierno republicano, las colectividades agrarias promovidas por los campesinos de las organizaciones sindicales socialistas y comunistas y anarquistas fueron quizá los resultados y también los logros más significativos. Un plano fundamental de la contienda de 1936, el de la propaganda, tuvo en Andalucía una de sus primeras y originales fuentes. Queipo de Llano comprendió todo el papel que la lucha de ideas expresada a través de la propaganda iba a tener en el conflicto que le vio como uno de sus más madrugadores protagonistas. Desde el primer momento, Radio Sevilla se convirtió en uno de los actores principales de la guerra a través de las charlas diarias con las que el general vallisoletano procuraba, ante todo, amedrentar al enemigo, provocando desaliento y desmoralización. Se hicieron grupos de individuales y colectivos. Y el reparto se hizo de la siguiente forma: como había disparidad de criterios, de que unos querían ser colectivistas y otros querían ser individuales, que a ellos se les cortara una parcela y a ellos labrarla independientemente. Pues claro, se hizo sorteo, como le he dicho, como si hubiese un sorteo de lotería. Se sacaban los números de los bombos y decían, bueno, esta finca pues tiene para 20 obreros, ¿sabes? Se echaba mano al bombo de donde estaban los obreros, colectivistas, por ejemplo, si es que les había tocado a ellos ya, porque sacaban una vez para una finca, otra vez para otra, lo que salía en el bombo. Y ahí partía ya el reparto, se cogían los obreros, los que salían en el bombo, y se asignaba ese cortijo para ellos. El coronel del Regimiento de Artillería de Córdoba, Ciriaco Cascajo Ruiz, proclama el estado de guerra la misma tarde del 18. Le ofrecen resistencia elementos frente populistas que acabarán por rendirse. En Cádiz, el comandante militar, general José López Pinto, está comprometido en el alzamiento. Se encuentra también en esta ciudad el general José Enrique Varela, confinado por el gobierno y dispuesto a sumarse a la rebelión. También se adhieren a los sublevados las guarniciones de Jerez de la Frontera y de Algeciras. En la actividad industrial, el inicio y la recuperación de esa actividad correspondió preferentemente a la zona controlada por el franquismo. Precisamente la burguesía andaluza
que tenía cierta frustración por el fracaso industrial de épocas anteriores, intentó aprovechar su favorable situación de partida a partir de 1936 para empezar nuevas actividades industriales. Sobre la actividad del comercio, quedó prácticamente reducida a un comercio interior de carácter local y de escasa proyección nacional e internacional, donde lo más característico de él sería lo que luego se convertiría en la lacra nacional, el extrasperlo y el mercado negro. Sale de Ceuta un primer convoy formado por el destructor Churruca y la motonave Ciudad de Algeciras, transportando tropas de regulares, y llegan a Cádiz a las 5 de la madrugada del día 19 de julio. Estos refuerzos permiten a los generales López Pinto y Varela vencer la resistencia de las fuerzas leales a la República. Con Cádiz queda también bajo control de los sublevados la base naval de San Fernando, lo que supone un importante apoyo estratégico para las operaciones de la flota que organizarán los rebeldes. Simultáneamente llegan a Algeciras el cañonero Dato y el mercante Cabo Espartel, también con fuerzas de regulares de Ceuta. El desembarco sofoca a los núcleos adictos al gobierno tanto en Algeciras como en la línea de la Concepción. No está del todo claro el papel que jugaron las organizaciones y el movimiento obrero en la Guerra Civil Española. En algunos sitios, como por ejemplo en Sevilla, este papel fue limitadísimo, porque, como es conocido, la represión y el control militar de la ciudad por parte de las tropas sublevadas fue inmediato, en cuestión de 2 o 3 días. Y ese movimiento obrero quedó completamente deshecho y desarticulado. En otros lugares, la resistencia y la capacidad de organización, sobre todo de algunas organizaciones sindicales, pues permitió ofrecer un nivel de resistencia y en algunos casos también de represión de tipo compensatorio de las que venían haciendo los militares franquistas. En Granada, el general de brigada Miguel Campins declara la noche del 17 de julio su fidelidad al gobierno. Pero el día 20, los mandos de los regimientos de la guarnición se sublevan, obligándole a declarar el estado de guerra. Las tropas, reforzadas por voluntarios de Falange y Requetés, ocupan los puntos neurálgicos de la ciudad y el aeródromo, donde apresan 3 aviones enviados desde Madrid para operar sobre Sevilla. En el Albaicín se han hecho fuertes los elementos leales al gobierno, que resistirán hasta el día 23 los ataques rebeldes apoyados por artillería. El general Campins es destituido y posteriormente fusilado. En Málaga, una vez recuperado el control de la ciudad por los elementos leales a la República, es detenido el general Pachot y neutralizada la guarnición, decantándose gran parte de la provincia a favor del gobierno. En Almería se declara el estado de guerra por los sublevados el día 20, pero la resistencia del gobierno civil, apoyada por la Guardia de Asalto y los partidos fieles a la República, así como la llegada del destructor Lepanto, deciden la situación a favor del gobierno. Sin embargo, en Jaén no se produce intento alguno de rebelión. Un grupo de guardias civiles con sus familias y algunos paisanos, de acuerdo con las autoridades del Frente Popular, salen de la ciudad instalándose en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, cerca de Andújar. La Junta de Defensa, constituida en Burgos a instancias de Mola, había decretado ya el estado de guerra en todo el territorio y a mediados de septiembre del 36 la ilegalidad de todos los partidos o fuerzas sociales que se habían integrado en el Frente Popular, así como de cuantas organizaciones se opusieran a la acción del movimiento nacional. Quedaban las fuerzas y partidos conservadores que llevarían una lánguida existencia hasta su definitiva desaparición en abril de 1937, al decretarse la disolución de las fuerzas integradas en la CEDA o en Renovación Española y dar paso a la Falange Española y tradicionalista de las JONS. El teatro, y en mayor medida aún el cine, contó en una y otra zona por un público fiel y nutrido, atraído no solo por los valores estéticos propios del séptimo arte,
sino también por el proselitismo ideológico y el impacto de la propaganda, así como por el afán de ocultar o alegrar una existencia nunca tan pesarosa como entonces. La vertiente cultural de la Guerra Civil Española tiene en Andalucía nombres propios y protagonistas muy destacados, no ya solo, por desgracia, el nombre estelar de Federico García Lorca, sino también de otras figuras menos descollantes, pero igualmente de primer orden. Es muy conocido el ejemplo sobresaliente de José María Pemán, que puso toda la brillantez de su pluma y el ardor de su palabra al servicio de los ideales por los cuales él combatió, en general con generosidad y con tolerancia, aunque algunas veces es lógico por lo demás que las pasiones de la guerra le hicieran olvidar su talante liberal. En la zona controlada por la República, los sectores que conformaban su plataforma social ideológica gozaron de libertad, en tanto que los opuestos se verían perseguidos. En muchas de estas acciones, llamadas de limpieza o de pacificación, se efectúan todo tipo de venganzas. Blas Infante, el principal dirigente del andalucismo histórico, es sacado de su domicilio en el pueblo sevillano de Coria del Río por un grupo de falangistas al mando de un sargento. Igualmente, García Lorca será detenido y conducido hasta el gobierno civil el 16 de agosto. Había estado refugiado en la casa del poeta falangista Luis Rosales. 3 días más tarde es asesinado con otras 2 personas en un barranco cerca de Biznar, en las proximidades de Granada. Tuve relación bastante estrecha con amigos e incluso paisanos de García Lorca. Estoy pensando sobre todo en Luis Rosales, que murió todavía no hace mucho. Tuve una relación muy estrecha con él, y saben ustedes que la familia Rosales, que era una familia falangista, hubo un tiempo en que se supuso que por lo menos no hicieron cuanto podrían haber hecho por la liberación de García Lorca. No, eso no se refería para nada a Luis Rosales, sino a otro hermano suyo que era más militantemente falangista. Luego se ha descubierto que no podía hacer absolutamente nada. Pero en fin, claro, en virtud de eso yo ya estuve muy interesado en el asunto García Lorca. Asistí al estreno en Madrid de Yerma, que fue en el Teatro Español, y me fui del Ateneo y asistí al estreno y estuve saludándolo a él. Al final tuvo un éxito tremendo, pero ya después vino poco después fue la guerra, supe que se había ido a Granada, y la gran sorpresa fue su muerte, porque no había por qué, no era un hombre que se hubiera destacado en actividades políticas y no podía suscitar rencores ni odios de nadie, porque era de una alegría y de una simpatía casi infantiles. Aunque la guerra había de decidirse en los frentes bélicos, Andalucía viviría intensamente las experiencias cotidianas por encima del fragor del conflicto. La tragedia de la guerra se vio así acallada en muchos momentos por las exigencias del vivir diario. Los andaluces, por su particular talante, supieron hacer frente al dolor y al drama, y se entregaron de manera obsesiva a todo aquello que pusiera tregua a un clima repleto de sufrimientos. Así, la llamada fiesta nacional no se encontró interrumpida por el curso de los acontecimientos, sino en los meses iniciales de la guerra, para dar paso a la celebración de algunas corridas en las que empezaron a exhibir sus envidiables condiciones para el arte de cúchares de ciertos nombres que, concluida la contienda, habrían de inscribirse con caracteres abrillantados en la historia del toreo.
Tampoco dejarían de registrarse algunos concursos y espectáculos folclóricos a cargo también de futuras estrellas del flamenco y la canción popular. Por mediación de un amigo en la caja de recluta me reclamaron y entré en la caja de recluta. Entonces yo hablé con el jefe del 9º Cuerpo de Ejército, que se llamaba don Francisco Menollo, que era el que mandaba en todo el Ejército del Sur, y le dije que todos los artistas esos podíamos ser utilizados para dar beneficio para los soldados en las trincheras, para los hospitales de sangre, para el Frente Popular, para el Socorro Rojo, que era para las cosas. Entonces me aceptó la idea y todos los artistas que estábamos allí, pues fuimos movilizados voluntariamente como un grupo de voluntarios para hacer este tipo de trabajo. En el territorio en poder del bando nacionalista, las festividades de Semana Santa volverían a recobrar todo el esplendor y magnificencia de los viejos tiempos y una atmósfera que no siempre podría superar los condicionamientos del momento. La dieta alimenticia, en la Andalucía de uno y otro signo político, experimentó una drástica reducción hasta el punto de rayar en los últimos meses de la contienda y en ciertos lugares, bajo el mando republicano, niveles de hambre. El 5 de agosto, Franco decide intentar el transporte por mar de un importante contingente de tropas y armas, para lo cual una fuerza aérea en la que se cuentan aparatos italianos y alemanes se encargará de mantener expedito el camino. Desde Algeciras parte un torpedero para la colaboración en la protección del convoy. Tras repeler el ataque de un destructor republicano, la operación culmina con éxito, llegando a Algeciras. Este convoy, que pasa inmediatamente a ser denominado por los sublevados Convoy de la Victoria, supone una momentánea ruptura del bloqueo ejercido hasta el momento por la flota republicana y pone en evidencia que la superioridad material de la República en el mar queda neutralizada por la carencia de mandos adecuados. Cádiz, como es sabido, quedó incorporada al alzamiento en los primeros días, precisamente por una operación de transportes marítimos. Legionarios irregulares vinieron desde Churruca y gracias a eso pues tomaron la capital. También es sabido que después la dotación del Churruca se sublevó y se pasó a las filas de la República. El papel importante de Cádiz es, yo creo, fundamentalmente a partir de septiembre, cuando baja el Canarias. El Canarias, como ustedes saben, está en Ferrol y entonces opera por el Cantábrico, pero cuando está un poco más desahogado el Cantábrico baja y entonces se establece un control efectivo del estrecho. La prueba es que en su primera operación, en la primera operación de bajada, el Canarias hunde al destructor Ferrandiz, que es una de las unidades más modernas republicanas, y hay un control efectivo del estrecho. Anteriormente lo había ejercido la Marina Republicana, aunque sin demasiada efectividad. Como represalia, las autoridades republicanas ordenan el bombardeo de Algeciras por barcos y aviones. El bombardeo es especialmente violento. Los destrozos ocasionados por el acorazado Jaime I desde el interior de la bahía, en el muelle y en la ciudad son considerables, pero los resultados prácticos de la represalia son escasos. Muy bien, pues ya estamos aquí, ahora vamos a charlar un rato. Les decía antes que quería explicar la razón por la cual nuestros dos invitados están allá. Aquí voy a empezar
por Alfonso del Amo, que, como les he dicho antes, es coordinador de investigación en la Filmoteca Española. Verás, Alfonso, a lo largo de todos estos programas, en más de una ocasión, se ha planteado en la conversación o en los comentarios exteriores al programa mismo temas relacionados con la documentación en imágenes, tanto filmada como grabada en vídeo, que utilizamos la gente de mi oficio en la televisión o en el cine. Verdaderamente hemos pensado siempre, y a lo mejor en eso yo me estoy excediendo y nos ayudará después el profesor, hemos pensado siempre que los historiadores todavía no se han acostumbrado a hacer uso de un material documental tan extraordinario como es la imagen, y sobre todo la imagen en movimiento, el cine y el vídeo, que sin duda podría aportar, y creo que en el caso del documental sobre la Guerra Civil Española lo aporta, sobre este y sobre otros que ya se han emitido, que sin duda, decía, a los historiadores les puede aportar un apoyo para su investigación y un conocimiento de la realidad muy superior al que o por lo menos, si no muy superior, un conocimiento que completa el que se adquiere con el estudio de los documentos literarios, de los documentos escritos, incluso de los testimonios personales. Por eso es por lo que estás tú aquí, aparte de por ser amigo mío, amistad de la que me honro. Me gustaría que contases un poco qué documentos filmados sobre la Guerra Civil Española hay en la Filmoteca, en qué otros lugares de España hay, y en qué otros lugares del mundo hay y todavía no hemos podido verlos. ¿Me ayudas en esto? Sí, por supuesto. Como sabes, Filmoteca Española ha dedicado bastantes años, desde el 86 hasta el 93, a buscar, localizar y catalogar los materiales del cine relacionados con la Guerra Civil Española. Es una cantidad ingente de materiales que hay sobre este tema en España y en el mundo, pese a que, por ejemplo, en España se perdieran los originales de todos los materiales españoles de la guerra, tanto republicanos como nacionalistas, en un incendio casual en unos laboratorios de Madrid en 1945. Pues pese a esto, la cantidad de materiales que Filmoteca ha conseguido a lo largo de muchos años, incluso antes de existir la cabezonería, hay que decirlo con todo amor así, de nuestro fundador, ya le llevaba por este camino, ha conseguido recobrar, es ingente y es muy importante, aunque por desgracia en muchas ocasiones se han recobrado desde copias en malas condiciones y por lo tanto o bien están incompletos o bien les falta el sonido o tienen deterioros de rayas, etcétera, etcétera. ¿Es una colección ya tan suficiente como usada? Es decir, aparte de nosotros, los periodistas, la gente del cine, de la televisión, los historiadores, como el profesor que nos acompaña, ¿lo usan tanto como nosotros o todavía hay un silencio ahí que no se sabe por qué? Es una colección extremadamente importante y con el trabajo que he desarrollado a través de esta catalogación, en los 8 años que ha durado, se ha ampliado enormemente, tanto en materiales que tenemos como en materiales que están localizados y podemos decir que ahí donde está. Sí. Es decir, porque no todos los materiales nos hemos podido traer. No hablaremos de eso. Pero hay un problema. El cine, hasta la llegada masiva del vídeo, era un medio técnico que exigía técnicos para manejarlo. El ver las películas en moviolas no está al acceso de cualquier profano. Claro. Aparte, las películas cinematográficas son frágiles y se deterioran con facilidad y son muy caras, ¿no? La llegada del vídeo, su difusión masiva, ha hecho que ha puesto en valor documental, en valor económico, me refiero, y estos documentos, ha hecho que haya una enorme propensión a usarlos. Pero aquí nos encontramos con dos problemas. Por un lado, el cine nace de la industria del espectáculo, luego utiliza un lenguaje de entretenimiento. Y este lenguaje no está suficientemente analizado, ni se sabe manejar esta herramienta con suficiente profundidad como para poderla dedicar, por ejemplo, a la enseñanza histórica. Claro. No como medio didáctico para hacer cosas y mostrar cómo es la teoría de Fermat o cosas de estas, sino para coger documentos cinematográficos y analizarlos. Esto no está suficientemente estudiado. Se está en ello y suponemos que inevitablemente se avanzará. Este no es un problema de España, sino de todos los lados. Quiero detenerte aquí para hacerle una pregunta al profesor. ¿Usted utiliza en la Universidad el cine o el vídeo en alguna ocasión? Pues precisamente eso es lo que quería haber introducido en el debate o en el diálogo de esta noche, que precisamente la universidad y en historia contemporánea es un material que en los últimos años lo estamos utilizando prácticamente como material casi obligatorio
para estimular el debate. Sobre todo en los años de la especialidad, los 2 últimos años de especialidad de historia contemporánea, casi todos los temas de gran envergadura historiográfica, guerra civil, la revolución rusa, la primera y segunda guerra, lo utilizamos como soporte informativo para ayudar al estudiante pues al debate. Y básicamente yo creo que para la guerra civil pues tenemos un material que es bastante utilizado. Por ejemplo, la colección que ha tenido bastante difusión de la BBC británica, que lo hemos utilizado casi como soporte obligatorio para estimular el debate. ¿Y no le parece un poco, por lo menos un poco extraño, que habiendo en España, como nos acaba de contar Alfonso, un archivo documental de imágenes tan rico como el de la Filmoteca, haya que recurrir a la BBC o a cosas así para... Es lamentable, pero yo creo que también nos demuestra... Es igual lamentable que evitable, es cuestión de información. Sí, eso es lo que iba, y hemos comentado antes del coloquio que precisamente el darnos la espalda ha sido la parte de nuestro pasado. El presente y el futuro es que tenemos que colaborar en la universidad con otros centros nacionales, que en este caso sí que tenemos que hacer un esfuerzo y implicar en ello a la administración, que yo creo que la administración está en muchos aspectos al pairo, le da el pairo sobre estos... Bueno, luego hablaremos de temas más directamente relacionados con lo que acabamos de ver, pero le quería hacer otra pregunta a Alfonso. A raíz de la extinción de la Unión Soviética, como hemos comentado tú y yo antes de sentarnos aquí en este plató, se han podido abrir y ver los archivos de imágenes que se conservaban en Moscú, ciudad que tú has visitado, para revisar todo aquello que concierne a la Guerra Civil Española. ¿Nos puedes contar tu experiencia, qué viste allí y qué va a pasar con ese material? Bueno, antes de que se extinguiera la Unión Soviética, en el curso de este catálogo, abrimos contactos en el mismo 86 en el Festival de Cine Documental de Leipzig con el archivo de documentales, el archivo estatal de documentales de la URSS, entonces el actual archivo de Rusia, para profundizar en los documentos relacionados con la guerra civil que tienen ellos, y posteriormente viajamos a Moscú y revisamos su material, y posteriormente vinieron técnicos soviéticos aquí a revisar material nuestro relacionado con la historia rusa, y organizamos un intercambio que diversas dificultades burocráticas originadas básicamente por la enorme transformación que ha sufrido las estructuras rusas en estos años, han ido retrasando hasta el hecho de que, es anecdótico, pero es que es la anécdota real, hace 5 días ha llegado a mi despacho el primer envío de materiales muy grande, y que en las próximas semanas vendrá el resto, o sea, si no ha venido todo juntos por un problema de logística, porque realmente estamos hablando de muchos rollos, ¿no? Y este material ya está catalogado e incluido en el catálogo, pero ahora ya lo tenemos aquí y vamos a hacer una catalogación más profunda, lo podremos ver con más detenimiento y quedará a disposición, como todo el resto de los materiales que tiene la Filmoteca Española de su propiedad, a disposición de los usuarios. De todos nosotros. Y entre ese material, ¿viste algo verdaderamente sorprendente, nuevo para ti, interesante para un historiador o para un periodista? Sí, es un material impresionante. Para empezar hay que tener en cuenta desde el punto de vista cinematográfico que los 2 mejores cámaras que operaron en la Guerra Civil Española eran los 2 enviados de la Soyuzkinocrónica rusa, del noticiario ruso, que eran Román Carmen y Boris Bakaseyev. Estos eran 2 magos de la cámara, 2 virtuosos de la cámara. Y entonces sus imágenes son de una calidad impresionante. De hecho, esas imágenes que todos hemos visto en documentales de la Guerra Civil, los 3 aviones que entran amenazadores por encima de la esquina del Banco Central, en fin, estas imágenes que hemos visto todos, quiero decir, como más impresionante de la Guerra Civil, vas encontrando sorprendido, y yo me sorprendí infinitamente porque había muchas que no sabía que eran suyas y que de pronto comprobé allí formalmente que eran suyas, es decir, que las habían filmado ellos, ¿no? Estuvieron aquí 9 meses y hicieron imagen de gran calidad. Aparte de esto, el archivo soviético tenía tanto recogido durante la guerra como posteriormente, a través de corresponsales, en fin, la estructura de la información cinematográfica mundial es muy compleja, tenía gran cantidad de documentales de producción española que no se conservaban aquí, por esto que te digo, del incendio en el que desaparecieron, y que también vienen en este lote, claro, como material fundamental. También nos hemos traído de los materiales estos rodados por Carmen y Makaseyev los descartes. Es
Es decir, no solo los 22 noticiarios que montaron ellos, que se montaron directamente con sus materiales, sino muchas latas con materiales no montados, es decir, y que son de un valor histórico indiscutible. Vamos a ver, para que nos dé tiempo a hablar de otra cuestión, una última pregunta, que yo creo que a nuestros espectadores les va a interesar. ¿Cómo se adquiere ese material? ¿Se compra, se intercambia, nos cuesta dinero a los contribuyentes, se hace de otra manera? ¿Qué tipo de convenio habéis alcanzado para...? Hay de todo. Si te relacionas con un archivo estatal como el de Rusia, lo normal es que haya un acuerdo entre archivos y entonces hay un intercambio. En este intercambio nosotros les hemos entregado material español que a ellos les ha interesado o material relacionado con la Unión Soviética, por ejemplo, materiales que tenía nodo del ejército alemán o de la División Azul en Rusia, ¿no? Y ellos nos entregan a nosotros material. Si las cantidades no sean equivalentes, porque nosotros podemos tener mucho menos que lo que ellos tienen a interés mutuo, ¿no?, pues se hace una compensación de una manera u otra. Si te relacionas con un archivo privado, tienes que comprar. Entonces, los precios de los archivos privados son tremendos. Y entonces, pues a veces hemos comprado una copia vídeo con código de tiempo en pantalla, es decir, lo cual nos permite tener la información, o sea, nuestros usuarios, el público, los españoles, pueden ver este material, es decir, en nuestra sede, pero evidentemente no se puede utilizar para nada porque ya aparece el código de tiempo que elimina la posibilidad de utilizarlo para cualquier montaje. Claro. Entonces, esto depende. Bueno, pues muchas gracias. Luego seguiremos hablando un poco de este asunto. Profesor, vamos a ver lo que hemos visto. Lo que hemos visto en esta primera parte es, como acabamos de comentar antes de sentarnos, es más que nada el prólogo de la contienda. En esos días, meses o año inicial del drama, Andalucía, ¿qué representaba en el contexto problemático y dramático de la historia española en el instante que empieza la conflagración? ¿Era importante? ¿Militar, social, política, de cualquier otra manera? Sabemos que la importancia que tiene la guerra de Andalucía precisamente es por el lugar donde se inicia el triunfo, el triunfo que hemos visto bien documentado del trasvase de las tropas africanas a la península y por tanto el éxito de la operación que lidera Franco. Pero a mí lo que me sugiere, y eso lo hemos comentado antes, lo que me sugiere las imágenes es lo que hay detrás, el por qué se inicia la guerra y en qué situación se inicia, en qué situación se encontraba Andalucía. Andalucía se encuentra, como casi todo el país, en el 36, pues después de unas elecciones del Frente Popular, con una aparente división, que simplemente es un conflicto entre dos formas de entender la convivencia, dos formas de entender la sociedad, y que democráticamente había ganado a través de un proceso electoral uno de los candidatos, o por lo menos de los bloques electorales. Ese conflicto provoca una guerra, o aboca una guerra, y que evidentemente toda guerra es violencia. Habría que hacer una primera valoración. Todo conflicto aboca a un proceso de violencia y por lo tanto de guerra. En absoluto es así. Hay muchos conflictos que en sociedades contemporáneas se han resuelto de otra forma, dialogando a través de consenso o pactando. ¿Por qué se llega al 36 a un conflicto que da lugar a una guerra? Yo creo porque una parte de los españoles creían que la otra parte, que para ellos eran unos enemigos, habría que superarlos, y la única forma de superarlo era yendo a una dramática guerra civil que significa violencia. Por lo tanto, habría que ubicar Andalucía en el 36 como una región bastante concienciada, donde hay unas formaciones obreras y partidos políticos que tienen una mayor, diríamos, concienciación democrática, y que es superada solamente por la fuerza de la Armada por otra España que desde el 36, bajo mi punto de vista, es lo que la historiografía ahora mismo está manifestando, desde el 36 no admitía ese triunfo democrático que fue la elección del Frente Popular. Y hay algunas provincias, muy claramente se ve ese conflicto, que no se admite el triunfo del Frente Popular, por ejemplo en Granada, donde desde febrero del 36 hay una preparación, diríamos, a no un consenso para superar el conflicto, sino a prepararse a la violencia. Eso sería el estado de la cuestión que deberíamos de partir el inicio de la guerra. Vamos a ver. Yo ya sabía, desde que se empezaron a hacer estos programas de la Guerra Civil en Andalucía,
que nos íbamos a encontrar con dificultades de carácter técnico serios, de carácter técnico, muy serias, porque naturalmente la guerra civil, como cualquier otra contienda de esa magnitud y de esos efectos tan dramáticos para nuestra historia posterior, tuvo que ver con muchas cosas y no solamente con Andalucía, de manera que no era tan fácil para nosotros concebir episodios para la televisión que tratasen estrictamente de la guerra civil en Andalucía, porque la guerra civil no tuvo lugar en Andalucía, tuvo lugar en todo el país e incluso en algunos otros países del mundo simultáneamente, de manera que fue una contienda demasiado amplia y trascendental como para que nosotros, cuando estábamos concibiendo este documental, pudiéramos entender que hubo una guerra civil española específica de Andalucía. No la hubo, naturalmente. Por eso me interesa las últimas cosas que acaba usted de decir. La razón geográfica por la cual, la primera que ha esbozado usted, por la cual Andalucía tuvo importancia, al menos y siempre, pero sobre todo en los momentos iniciales, es obvia. Pero lo que yo le quería preguntar no era eso. ¿Qué hubiese ocurrido si la guerra civil no hubiese comenzado con el desembarco y el cruce del estrecho de Gibraltar de las tropas rebeldes hacia las costas andaluzas? ¿Qué hubiese ocurrido en Andalucía si la guerra hubiera comenzado como estuvo a punto de haber comenzado en algún otro lugar, en Cataluña, en Euskadi? Entonces, ¿qué habría sido lo que usted habría tenido que decir respecto a la participación andaluza en la guerra? ¿Habría tenido importancia la resistencia granadina frente al triunfo de Frente Popular? Yo creo que eso es un punto, toca uno de los elementos fundamentales, porque no se entiende, por ejemplo, el triunfo nacional o nacionalista, que habría que hablar también de la semiótica, de los conceptos sobre la guerra. No se hubiera entendido el triunfo nacional, por ejemplo, en Andalucía Oriental, si no se hubiera dado el desembarco. El desembarco posibilitó las tropas en Sevilla, y de las tropas de Sevilla Queipo de Llano pudo disponer de unas fuerzas de ataque que neutraliza, diríamos, la resistencia o las fuerzas de las organizaciones obreras en Andalucía Oriental, que precisamente había ganado, y de hecho durante toda la guerra está en manos de la República. Por lo tanto, si no hubiera tenido la participación andaluza desde los inicios de julio, agosto, por las fuerzas nacionales, Andalucía hubiera quedado perfectamente en las tropas, en el control de la República. De hecho, las organizaciones obreras y sindicales y partidos en todas las capitales de provincia hubieran perfectamente organizado milicias que hubieran ido a socorro a otras zonas donde hubiesen quedado. Lamento mucho que no tengamos la oportunidad en este momento de pintar ante nuestros espectadores un mapa, pero lo vamos a pintar con la palabra. Lo va a pintar usted, profesor. En los meses siguientes a los primeros desembarcos, a los desembarcos del norte de África por parte de los rebeldes, ¿me puede usted pintar con la palabra cómo quedó en pocos meses dibujado el mapa político de Andalucía? Ciudad por ciudad, provincia por provincia. Venga. A raíz del desembarco de las tropas de General Franco, africanas, al principio de agosto, queda solamente en poder de la República, queda la provincia de Almería completa, la provincia de Jaén completa, el 80% de la provincia de Granada en manos de la República, y Málaga. Y las tropas nacionales consiguen desde el día del golpe, el 18 de julio, hasta el principio de agosto, controlar básicamente lo que sería la Andalucía occidental, menos a una región de Córdoba y algunos pueblos de Sevilla. Por lo tanto, al principio de agosto se puede decir que la Andalucía oriental queda, diríamos gráficamente, en manos de la República, la occidental en manos de las tropas sublevadas. Bueno, ese es el principio. Y entonces empiezan a pasar cosas. Sí. Y se empieza a modificar ese mapa. ¿Cómo? Ese mapa se va a modificar básicamente a raíz de la pérdida de Málaga en marzo del 37, donde se inicia, diríamos, la recuperación de la iniciativa en el campo, en el Teatro de Operaciones de Andalucía. Málaga queda en control de las tropas de los sublevados, pierde en Granada sustancialmente la mitad de la provincia y prácticamente se divide, y también Córdoba y después, posteriormente, consecuencia de esta operación, parte de Jaén, de tal forma que es a partir de marzo cuando se queda estable, diríamos, la zona republicana, controlada solamente por la mitad de la provincia de Granada, Almería completa
parte de Jaén y parte de Córdoba. A partir de marzo del 37 se puede decir que lo que es la línea de combate no va a sufrir ninguna variación hasta el final de la contienda, a excepción de algunas operaciones esporádicas que trataron de romper esa línea que se mantiene hasta el 39, con algunos fracasos para los republicanos que no tuvieron la fortuna de romperlo. Naturalmente, los aspectos militares de la contienda primaron en aquellos años sobre todas las demás cosas. Lo que la gente hacía era defenderse o atacar con las armas en la mano, los de un bando y los del otro. Eso, naturalmente, trastornó de una manera profunda y probablemente definitiva los otros problemas andaluces, es decir, la configuración social de nuestra tierra, los problemas políticos que estaban pendientes de solución, los problemas sociales esencialmente. Supongo, he de suponer, que el hecho militar, el hecho de la fuerza militar y de los combates perjudicó el desarrollo, gravemente, el desarrollo de una conciencia andaluza civil. Y yo no diría que solamente conciencia, sino yo diría que esa violencia que he dicho antes que lleva, o esa falta de entendimiento entre dos partes de la sociedad, dos secciones de la sociedad, lo que lleva es a romper con una trayectoria democrática, evidentemente a lograr o intentar lograr unas transformaciones sociales en la retaguardia republicana que evidentemente van a alterar sustancialmente todos los modos y las formas de relaciones y de producción anteriores. Pero lo más importante que yo creo que altera la vida, yo creo, en la Andalucía, en aquella Andalucía de aquellos años, no es solamente, yo no diría que es el aspecto bélico, sino las consecuencias o cómo vive la población. Eso que en el documental muchas veces aparece insinuado, cómo se vive en guerra. ¿Cómo se vive en guerra? Y yo diría que la zona que queda controlada por las tropas nacionales viven bajo un sistema que será el inicio, el germen de lo que luego llamaremos el franquismo, que es un régimen de violencia manifiesta y diríamos latente, o por lo menos tranquila, según algunos autores. ¿Qué significa esa violencia manifiesta y tranquila? Pues significa, por una parte, esa violencia manifiesta es que hay un aparato dominado dentro de los nacionales, un aparato militar que tiene como finalidad pues la liquidación de los oponentes a la sublevación, que aniquila prácticamente a todos los que están en contra de esa sublevación, y por tanto los republicanos. Esa es una violencia que se manifiesta en un proceso amplio, sobre todo, y perfectamente lo podemos datar en el documental que hemos visto hoy, porque es una violencia que tiene unas constantes cronológicas, que sería el 36, principio del 37, en cierta manera coincide con los procesos bélicos, con esa formación de nuevas líneas o avances. Pues es una zona, es un periodo donde se da una violencia, una represión bestial, diríamos bestial, que está por conocer. Sería una de las lagunas que está por conocer. En esencia está por conocer. Esa sería la verdadera contribución que las nuevas generaciones deberíamos de hacer. Yo entiendo que todo proceso bélico produce una ruptura de convivencia social. Evidentemente toda la represión significa, lo tenemos en el subconsciente colectivo de los españoles, esa represión. Esa represión, a pesar de que se sabe, que se conoce, no se entiende hoy como, o todavía no se ha entendido como verdadera categoría histórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la represión como categoría histórica debe ser asumida como un verdadero hecho histórico que se entiende, que se sabe, que se puede estudiar, se puede datar, incluso se puede cuantificar. Y después se puede ver la naturaleza de esa represión. Por lo tanto, eso es una de las lagunas que nos queda a las nuevas generaciones, de insistir hasta ver cuál fue la dimensión y la naturaleza. Confío en que las imágenes que ya conocemos, algunas por verlas y otras por lo que nos ha contado Alfonso, puedan servirse a ustedes también para reconstruir al menos parte de esa realidad. Me habla usted de una de las dos zonas en conflicto. La verdad es que aunque ha pasado tanto tiempo, a mí me da hasta vergüenza hablar de, no sé cómo decir, si zonas, si bando y tal. Me sigue dando vergüenza hoy. Y en el bando, en la zona republicana.
La zona republicana, evidentemente, uno de los mitos o de los mitos de que no la ha presentado la historiografía franquista es que por la cual justificaba la sublevación o alzamiento, es que se estaba en puerta de una revolución bolchevique, nada más lejos de la realidad. La guerra, si de alguna forma lo que hizo es provocar o adelantar un proceso, llamémosle pseudo revolucionario, que no estaba planificado, que no estaba organizado. Por lo tanto, no hay una cohesión, diríamos, de proyectos políticos. Y evidentemente cualquiera conoce que en la zona republicana quedan republicanos que son liberales, demócratas liberales, quedan anarquistas, quedan socialistas y quedan evidentemente comunistas que tienen un proyecto político a veces poco cohesionado, la mayoría de las veces enfrentado, que provoca una alteración, diríamos, de la vida, pero también lleva el germen, que hasta hoy día hemos visto, lleva el germen de la división. Claro. Bueno, como vamos a tener una segunda parte del programa, continuaríamos después esta discusión. De todas maneras, hoy vamos a continuar como si no se nos terminara el tiempo, para seguir hablando incluso cuando nuestro realizador nos diga que tenemos que terminar. Hay otra cosa que me importa mucho en este momento. El daño económico, no me refiero ya por supuesto al más importante, el daño a los seres humanos. El daño económico supongo que afectó también no solamente de una manera episódica a Andalucía, sino estructuralmente. Quedaron destrozadas durante la guerra algunas de las estructuras económicas que podían haber servido para un desarrollo de otra índole. ¿Qué pasó en cuanto a los destrozos materiales, las cosechas, el campo, los edificios? Se puede decir que las cosechas del 36 se cogieron de una forma anárquica, en el mejor sentido de la palabra. Pero vino hacia el caos, vino todo el sistema económico al caos a partir del 38, donde fueron realmente el campo, pues debido a las transformaciones que primero de la propiedad, relaciones sociales de producción y sobre todo a la falta de abonos y a la falta de comercialización y evidentemente también a las dificultades que tenían pues de transporte en Andalucía republicana, pues en los últimos años se puede decir que lo que es la vida de la cotidianidad. ¿Cómo funcionaron los puertos, los grandes puertos andaluces? Sí, básicamente Almería era el que el puerto de Almería es el que nuclea todas las relaciones comerciales, básicamente con Barcelona y Valencia, y evidentemente no tiene suficiente capacidad de llevar a la distribución al resto de la zona republicana, y se dan algunas paradojas o elementos, diríamos, un poco dramáticos. Muchas veces llegaban en barcos a Almería con materiales, con alimentos de primera necesidad que estaban para distribuir en toda la zona republicana, y muchas veces los propios comités, las propias gente de Almería, entendiéndolo perfectamente, pues se quedaron con las cargas y no se distribuyeron. Es decir, que fue un poco, diríamos, la circunstancia un poco... ¿Con los puertos que estaban en el otro bando, en el otro lado, pasó lo mismo? Pues evidentemente... Porque naturalmente se suspendió todo comercio internacional, ¿o no? Sí, pero Málaga y la zona de Málaga, cuando fue recuperada por los nacionales, pues mantuvo unas relaciones, diríamos, naturales con el resto, sobre todo con los aliados naturales, pues con Inglaterra, sin quererlo, con el comercio europeo evidentemente mucho más fluido, ¿eh? Claro. Otras cosas de la realidad andaluza entonces incipiente, por ejemplo, ya desde los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera y a lo largo de la República, a pesar de todos los conflictos, se habían iniciado los grandes planes hidráulicos andaluces que luego se culminaron después. ¿Qué pasó con todo aquello? Con los canales, con las presas que estaban algunas en construcción, ¿todo eso quedó destrozado? Pues prácticamente es que no conocemos, la verdad yo no conozco si hubo algunos destrozos de aquellos canales, estaban o pantanos en proyectos, pero evidentemente yo creo que todas las infraestructuras en carreteras, en puentes fueron aniquiladas, ¿no? En la enseñanza, ¿qué universidades siguieron funcionando? Prácticamente...
Entre el 2 y el 6 de agosto parten de Sevilla hacia Badajoz 3 columnas mandadas por Asensio Cabanillas, Castejón y Tello. Así, los sublevados elegirían el camino más largo, pero también el más fácil para su meta obsesiva, Madrid. Tratarán con ello de evitar las dificultades de Despeñaperros y la resistencia de unas fuerzas, las de los mineros jienenses, que se consideran con mayor capacidad de combate que los campesinos extremeños. La amenaza que supone la acumulación de fuerzas rebeldes en el sur hace reaccionar al gobierno republicano, que ordena al general Miaja formar una potente columna y dirigirse por Despeñaperros sobre Córdoba y Sevilla. Esta iniciativa trata de impedir el acceso a la meseta de los sublevados mediante el control de la principal ruta entre Andalucía y la capital. El éxito del llamado Convoy de la Victoria permitió a Franco trasladarse en avión a Sevilla el 7 de agosto, estableciendo su cuartel general. Otra vertiente de la vida republicana que adquiere especial realce en la Andalucía de la guerra es la hospitalaria y asistencial. Debido a su carácter tantas veces ya subrayado de despensa y de hospital de los bandos en lucha, todo lo relacionado con el mundo de la sanidad halló en Andalucía un particular desarrollo, especialmente en el campo nacionalista. Heridos y enfermos provenientes de los frentes más activos del norte peninsular encontraron aquí cuidado y asistencia para los que fueron necesarios la extensión de la red hospitalaria e incluso a veces innovaciones quirúrgicas y asistenciales. Sevilla, ciudad de retaguardia, se va a convertir a partir de ese momento no solo en lo que acabo de comentar, sino en algo más. Va a ser una ciudad hospital. A Sevilla van a venir heridos de todos los frentes, del frente de Córdoba, del frente de la zona de Granada, del frente de Málaga, del frente de Madrid, van a venir heridos pues a ser curados y a ser tratados. Y Sevilla se convierte en una ciudad hospital. Es también algo más. Es la ciudad cuartel. En Sevilla constantemente se están organizando banderas de falange. En Sevilla constantemente está abierto un banderín de enganche de la Legión. En Sevilla se están constantemente se están jurando banderas de promociones y nuevas promociones de soldados e incluso de oficiales. Sevilla, la Sevilla cuartel. Cuando Miaja decide por fin atacar Córdoba, su guarnición, inicialmente muy débil, ha tenido tiempo de reforzarse. El ataque termina en un rotundo fracaso. Miaja es obligado a replegarse el 29 de agosto. El 5 de septiembre, 3 columnas rebeldes, bajo la dirección del general Varela, toman Cerro Muriano, alejando definitivamente el peligro sobre la capital. Con el fin de hacerse con la cuenca minera e industrial de Peñarroya Pueblo Nuevo, Queipo ataca el 21 de septiembre la provincia cordobesa. Esta maniobra se prolonga hasta el 14 de octubre y Queipo consigue conquistar una amplia zona de la provincia. En el frente de Jaén, Queipo de Llano prepara una operación para ocupar la zona olivarera de Andújar a Martos, liberar a los guardias civiles encerrados en el santuario de Santa María de la Cabeza y suprimir el entrante republicano de Montoro y el Carpio. Entre el 15 y el 19 de diciembre, las unidades marroquíes, apoyadas por carros y aviación, rompen el frente sin grandes dificultades, conquistando rápidamente Adamuz y Bujalance. El mando republicano del sector se desconcierta y las tropas franquistas ocupan Montoro, Villa del Río y el Carpio, alejando así el frente de la capital cordobesa y lo opera en el extremo occidental de la provincia de Jaén. Tal es la situación cuando en Nochebuena entra en juego la 14 Brigada Internacional, todavía en formación, mandada por Walter. Días después llegan las brigadas de José Galán y de Pedro Martínez Cartón. En medio de una fuerte represión recobran Montoro y Villa del Río, en Córdoba,
pero no pueden impedir la pérdida de Porcuna a 40 kilómetros de Jaén. Después de las primeras semanas de la contienda y salvo la ofensiva sobre Málaga, el frente andaluz fue militarmente un frente muy poco activo. De ahí que los gobiernos de la República no estuvieran interesados en enviar a él sus mejores tropas. Fuerzas de choque, elementos de élite de la estructura militar del aparato castrense republicano fueron, como de todo es sabido, las brigadas internacionales. Estas intervinieron, por las razones que acabo de exponer, muy ocasional y esporádicamente en el territorio andaluz, centrándose su acción fundamentalmente en la zona jiennense y sobre todo en el territorio cordobés. Tras 2 semanas de combates, las líneas se estabilizan de nuevo durante largos meses. Esta estabilidad facilitó el que ciertas organizaciones encuadradas en la CNT y la UGT tuviesen la oportunidad de aplicar su modelo colectivista. Mientras en Córdoba y en Granada abundan las controladas por los cenetistas, Jaén se convertiría en monopolio de la UGT. Unas y otras se realizaron relegando a un horizonte secundario los objetivos militares, defendidos en todo instante por los comunistas, que llegaron a controlar finalmente estas colectivizaciones. Cuando llega la guerra, los sindicatos declaran la huelga general, y resulta que la huelga general no favorece a las fuerzas republicanas. ¿Por qué? Porque la huelga general desmantela el Estado republicano, mientras que en la zona franquista la huelga general no puede realizarse porque los militares no han tomado el poder. Entonces, cuando UGT y CNT entran a formar parte del gobierno, el programa sindical se ha cumplido. Se han colectivizado las tierras, los sindicatos están en el poder, y a partir de ahí, ¿qué? Pues resulta que con eso no se gana una guerra. Y entonces, los sindicatos tienen que ceder posiciones revolucionarias o pretendidamente revolucionarias en beneficio de lo único que es sólido en una sociedad en conflictos, que es la capacidad organizativa y coordinadora del Estado. Y tienen que traspasar poco a poco su poder y su prestigio a los partidos políticos. La guerra en ese aspecto es el fracaso del sindicalismo, pero es más, es el fracaso de la política revolucionaria de cada cual, de socialistas, de anarquistas y comunistas, que no consiguen integrarse sin a duras penas en un proyecto político común. Por eso, la República, lo vemos en el Ejército, por ejemplo, que es, en guerra civil, el intento del Estado de recuperar funciones y de recuperar dirección frente al fraccionamiento popular o a la espontaneidad revolucionaria de cada sindicato. El territorio republicano queda emparedado entre las montañas y el mar. Su única comunicación practicable es la carretera de Málaga a Almería, que corre paralela a la costa. Esta carretera es dominable desde el mar y su tráfico puede ser cortado por la artillería de los buques que navegan próximos a la costa. El gobierno de Valencia no ha conseguido afirmar su autoridad en el territorio malagueño, donde han fracasado diversos enviados civiles y militares. El armamento resulta sumamente escaso y muchos milicianos están todavía armados con escopetas de un solo tiro. El gobierno central es reacio a suministrar armamento a una zona que no puede controlar y en la que el frente ni siquiera ha sido fortificado. Una posible fuente de apoyo a Málaga radica en la flota republicana concentrada en Cartagena, pero esta carece de cobertura aérea y los mandos no han logrado todavía imponer la disciplina a muchas de las tripulaciones. El gobierno de Valencia decide a última hora ayudar a los desmoralizados defensores de Málaga y desde Almería envía 2 batallones que tratan de detener sin éxito el avance enemigo. Ordena entonces la evacuación de Málaga y una retirada general para evitar así que los efectivos republicanos de la zona caigan íntegramente en poder de las tropas franquistas. En Málaga tiene lugar la más dura represión acaecida en la España franquista desde la caída de Badajoz, al terror sembrado por los milicianos durante el dominio republicano
Sigue la dura represión de las tropas vencedoras. Serán fusiladas de inmediato más de 1.200 personas, además de las víctimas producidas por el ametrallamiento y bombardeo de los que huyeron de la ciudad. El frente republicano queda derrumbado. El 6 de marzo se desencadena la ofensiva rebelde. Sobre Pozo Blanco confluyen 3 columnas procedentes de Peñarroya, Espiel y Villaharta. Tras durísimos combates en Villanueva del Duque y Alcaceros, las fuerzas llegan a las puertas mismas de Pozo Blanco, lo que aconseja evacuar a la población civil. La llegada de tropas de refuerzo evita la caída de Pozo Blanco y del frente cordobés, permitiendo una contraofensiva rápida y brillante hasta las proximidades de Peñarroya. La Iglesia, que gracias al cardenal Vidal y Barraquer había mantenido una postura prudente y una postura comprensiva, llegó un momento en que hubo una gran cantidad de obispos españoles que se mostraron totalmente contrarios a la República, y yo creo que hicieron mucho daño, porque incluso algunos de ellos claramente se sabía que eran partidarios de un levantamiento militar o de un levantamiento cruento. Y así empezó nuestra guerra civil bajo este prisma que además se manifestó en la Carta Colectiva del Episcopado del año 1937, en donde la casi totalidad de los obispos españoles se adhirieron al lado nacional, al movimiento militar, y además lo llamaron cruzada religiosa. En la vecina provincia de Jaén prosiguen su resistencia los 1.200 guardias civiles, falangistas y civiles que se habían refugiado en el santuario de Santa María de la Cabeza. Al amanecer del día 1 de mayo de 1937, las columnas republicanas, apoyadas por cañones, morteros y carros de combate, iniciaron el asalto final contra el santuario. Tras la preparación artillera, tiene lugar el asalto de la infantería, rindiéndose la plaza. Entonces hubo una transformación, o diríamos que habían llegado algunas ideas fuertes que hicieron en la gente que pensase de otra manera, como que pretendían hacer creer que en la Iglesia tomaba parte decisiva en el asunto, que tenía incluso armas. De eso acusaban a los conventos, incluso a nosotros también nos acusaban, cuando nunca habíamos soñado en armas, Dios nos libre, ni habíamos tenido ninguna. Es el día de hoy que yo todavía no puedo decir que no he tocado un arma siquiera, de ninguna clase, pero entonces había esa posición y alguna otra cosa, haciéndole a la Iglesia o pretendiendo hacerla como responsable de una situación que había de conflicto o de falta de economía o de falta de que no estuviera repartida la riqueza o de falta de trabajo, y había un enfrentamiento ahí. ¿Quién lanzaba todo eso? Ya sería más complejo, pero eso se vio clarísimo. El 31 de mayo, una agrupación naval alemana compuesta por el acorazado almirante Scheller y 4 destructores se encuentra concentrada frente al puerto de Almería. El bombardeo de Almería es la primera ocasión en que Hitler ordena acciones bélicas que implican un uso abierto de las armas. La acción causa numerosos muertos y heridos, además de abundantes daños materiales. El lunes 27 se redacta el último parte de guerra republicano. El ejército rebelde del sur progresa hasta Almadén y Villanueva de Córdoba. El precio que tuvo que pagar Andalucía por su participación en la guerra fue singularmente elevado. El número de sus bajas totales, muertos y desaparecidos, puede cifrarse en torno a 50.000. Los caídos en los frentes oscilaron entre los 13.000 y los 17.000.
en tanto que los asesinados y ejecutados por las mutuas represalias en ambas retaguardias no fueron inferiores a los 30.000. A tenor de estas cifras, no puede decirse que Andalucía presentara su mejor cara en el conflicto. Víctimas y verdugos pertenecieron a su misma sociedad, y en uno y otro bando se recruzaron entre todos sus sectores sociales y categorías culturales. Naturalmente, que los andaluces no demostraron una sobretasa particular de pasión y de odio, y que se contaron entre ellos no pocos espíritus penetrados de concordia y de preocupación por el prójimo. Un prójimo que, en líneas generales, estuvo más desvalido tanto de bienes materiales como culturales en la zona controlada por la República. El 18 de julio yo estudiaba en el Instituto de Málaga el bachillerato. Tenía 16 años y como la mayoría de mis compañeros de estudio y de amigos, era apolítico. Únicamente era católico, pero apolítico totalmente. Y entonces compruebo con verdadero espanto y verdadero horror cómo las masas de la UGT, de la FAI, de la CNT, enardecidas, el pueblo, cómo quema los conventos, las iglesias, cómo queman los chalés de la Caleta y del Limonar, cómo asaltan los domicilios en cuanto tenía un poco una visión que no eran de unas cuevas, sino una gente modesta, la mayoría, que vivían un poco mejor, en unos chalés pequeñitos y modestos. Ya por el día he podido ver cómo las mujerucas que iban a Martiricos, donde se fusilaba a los que sacaban de su casa o de la cárcel, volvían presumiendo y riéndose entre ellas y presumiendo de que habían ido a mearse en los cadáveres de los fascistas. Pude comprobar cómo casi todos los días llegaba algún hombre, por llamarle de alguna manera, que le decía al camarero: ponme un chato de vino, pero no me pongas tapa que hoy la traigo yo. Y llevaba una oreja que había cortado, como él decía, se la he cortado al fascista que he matado esta mañana para que ahora me la tome aquí con el vino, pasármela por la plancha. El año 81, la BBC me hicieron un reportaje por otro tema, y al contar yo cómo me había incorporado al ejército de Franco y los motivos, me preguntó el inglés: oiga usted, ¿y si en lugar de pillarle a usted en Málaga el 18 de julio, le hubiese pillado en Granada, qué hubiera hecho usted? Medité muy poco tiempo y le dije lo que pensaba entonces y pienso ahora. Si lo que yo vi en Málaga el 18 de julio y durante los 7 meses posteriores, hasta que llegó Franco, lo hubiera visto en Granada y hubiera sido lo mismo, yo, sin la menor duda, me hubiera puesto en contra de Franco, defendiendo a la República, porque pensaba que se debía luchar contra quien hacía lo que yo vi en Málaga. El 31 de mayo, las tropas aliadas embarcan en Cádiz. Serrano Súñer y una nutrida delegación española les acompañan. Como es fácil imaginar, las secuelas de la guerra fueron particularmente nocivas para los sectores obreros. La ruralización que se apoderó del país una vez terminada la contienda fratricida empeoró las ya pésimas condiciones de vida del proletariado agrario de la región, al tiempo que el esfuerzo del Estado se concentró en la recuperación de los niveles prebélicos de la renta, de los medios y grandes propietarios, quienes habían supuesto uno de los pilares del triunfo del franquismo. A nosotros los del Consejo de Administración no nos dijeron nada. Vinieron los dueños y todo, porque los mismos que teníamos en la oficina, que eran de derecha,
Pues sin embargo dijeron, a estos señores no les preguntáis ni una palabra, ¿eh? Estos señores tienen mucha más existencia y mejor llevar que lo que vosotros habéis tenido toda vuestra vida. Así es que os hacéis cuenta que no ha pasado nada y que tenéis vuestros almacenes llenos para que empecéis otra vez con ello. Las colectividades en España fueron un éxito. Lo que pasa es que duró muy poco, hasta tal punto que muchas fincas estaban embargadas y cuando terminó la guerra civil nuestra, estaban limpias de hipotecas y con dinero en el banco y con cosecha y con cosas y con aperos de labranza mejores que los que tenían antes al hacer la colectividad. Muy agrietada en su espíritu, descapitalizada en su economía y empobrecida en su sangre, las huellas de la guerra tardarían en desaparecer en una tierra considerada como el Edén de Europa. Doble presencia y a ti, Antonio, por la primera. Quería hablar primero contigo. Tú no eres andaluz, eres de Albacete, pero llevas muchos años viviendo y trabajando en Andalucía, sí. Y especialmente en Jaén y en Sevilla, y con aventuras profesionales continuas en el resto de Andalucía. Por lo que estás aquí es porque nos consta a los que hacemos este programa que tienes un interés especial por lo que aconteció en esta tierra durante la Guerra Civil, y creo que ese interés nació cuando estabas de periodista en Jaén, ¿es así? Sí. ¿No lo quieres contar? Sí, aproximadamente es sencillo, ¿no? Es decir, el interés nace sobre todo de haber tenido acceso a testimonios directos de gente o que había participado en la guerra o que estaba cerca, el conocimiento próximo de historias sobre todo relativas a Jaén y particularmente a la ofensiva al santuario de la Virgen de la Cabeza. Claro. Y a partir de ahí nace mi interés por la guerra, interés de periodista, que está también muy ligado a mi quehacer profesional, coincidiendo con el inicio de la transición, ¿no? Y la ligazón que tiene, es decir, el modo, creo yo, en que se lleva a cabo la transición con la memoria de la guerra civil. Bueno, luego charlaremos de eso, y si es que en alguna ocasión hiciste algún reportaje o algún trabajo periodístico especial en torno a esta cuestión, lo comentaremos después. Rafael, de nuevo gracias por estar aquí con nosotros. Ya has visto que ha terminado el documental. Tendría que volver a decir, tendría que repetir otra vez los argumentos que enuncié la semana pasada respecto a la dificultad de conseguir documentos filmados e incluso fotografías, pero todo eso lo vamos ahora ya a aceptar como hecho. Quisiera, sin embargo, que hicieses un resumen interpretativo de lo que hemos visto durante estas 2 semanas. Quieras que no, a lo largo del documental se ha emitido un juicio también, por muy vago y larvado que sea. Si hay otro, y tú como historiador nos lo quieres ofrecer, te lo agradecería. Sí, yo echaría, al menos después de haber visto en estos 2 ratos tan maravillosos de la tele, a esta hora que se va a ver y seguramente estaremos todos a punto de dormirnos, pues hablaría al menos de 3 o 4 problemas que harían falta reinterpretar. Cuando hablamos de la guerra civil, y lo ha dicho ahora mismo mi contertulio, pues se está reinterpretando todo el presente. Y evidentemente en un periodo tan dramático como una guerra entre hermanos, familias, y que bueno, que están unidos con unos lazos muy personales, y que evidentemente por eso lo hace trágico, yo hablaría de al menos tocar lo que significa desde la perspectiva de hoy, por qué se fracasó militarmente, por qué hubo dentro de los 2 bandos un proceso de depuración interna, violencia, y cómo dentro de los años que nos estamos moviendo y se está utilizando incluso con argumentos políticos
se puede hablar de los años 90 de aquel espectro de los años 30 con una unidad que no solamente es la unidad de los 3 años de guerra, sino que habría que hablar de los 3 años de guerra, los prolegómenos y las consecuencias de esos 3 años de guerra. Por lo tanto, violencia, por qué se fracasó militarmente y la interpretación de aquellos años en su antecedente y consecuencia. Esos serían los 3 temas que deberíamos de profundizar pues para un futuro, sobre todo para nuestras generaciones las contemporáneas, que han vivido muy ajenos quizás no solamente a la lucha por la democracia, sino también que se le ha ocultado, se le ha tergiversado la interpretación del pasado. Vamos a ver, hace unos cuantos días leyendo por azar un libro que no tenía nada que ver ni con la historia, ni mucho menos con la historia de la guerra civil en Andalucía, un libro de Bertrand Russell, Problemas del pensamiento científico, leí algo que me sorprendió y que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que digo yo cuando digo Napoleón? ¿Qué es lo que desde el siglo XX entiendo yo cuando digo la historia de Europa en los momentos de Napoleón? Lo que digo tiene que ver con Napoleón y tiene que ver con aquellos momentos de la historia, poco. Tiene mucho más que ver con aquello que yo, desde el siglo XX, he preferido o no he tenido más remedio que entender que es el fenómeno de Napoleón en la historia. Me quedé impresionado ante eso porque evidentemente con la guerra civil, que por fortuna o por desgracia, empieza ya, por el paso del tiempo, a ser historia, puramente historia, no sin otras concomitancias pasionales, empieza a serlo, no he dicho que lo sea. ¿No será que nosotros lo que estamos haciendo siempre que en un libro o en un documental como el que acabamos de ver o en una película, no será que lo que estamos haciendo es lo mismo que dice Bertrand Russell que se hace con Napoleón, en cierto modo semi-inventarnos una guerra civil que corresponde más al día de hoy en España que a lo que realmente ocurrió? Hombre, eso es un riesgo que siempre tenemos y hay corrientes historiográficas que pretenden hacer del conocimiento histórico solamente lo que ellos dirían el presentismo, es decir, que la historia se ve desde el presente. Evidentemente que alguna razón habría que darle. Lo que no eso no debe de ser un obstáculo para estudiar lo que significa el conocimiento histórico de aquellos momentos, es decir, un momento de tensión, una conflictividad encauzada hacia la violencia entre españoles y que detrás hay unos ideales, la parte republicana que tiene unos ideales heterogéneos, no se puede decir que hay unidad dentro de la República, y hay unos ideales muy claros también que parece que se están intentando olvidar. Los ideales del franquismo no era precisamente provocar una solución para a la larga pues implantar la democracia, sino precisamente para aniquilar la democracia, los ideales que significaba la democracia en los años 30. Por lo tanto, si se puede hoy día dar unos tintes, y que todavía es un debate abierto dentro de la República, unos tintes de cuál tenía más razón, si los republicanos de izquierda, si los socialistas o los anarquistas, al margen de ello hay un conocimiento histórico que no se debe de ocultar. Es que una parte de los españoles quisieron a través de la guerra, utilizar unos resortes de violencia para justificar lo que demandaban unas determinadas clases pudientes, que eran lo que es la solución para España. Y en ese momento se vio que la guerra era un instrumento idóneo para provocar una vuelta al 31, que era simplemente una situación antes de la República y antes de la democracia. Lo que sucede, yo querría apuntar, a mí me parece muy perspicaz el punto de vista ese de Russell que tú recogías, porque a mí me da la impresión que incluso en los propios trabajos históricos, o por lo menos en la información que llega de la guerra a la mayor parte de la población, en buena medida hay una especie de consenso subterráneo para sacrificar la precisión en el altar un poco de la concordia, en el que más o menos hemos estado de acuerdo, ¿no? Es decir, aún quedan lógicamente legajos por levantar, es decir, historias por sacar, quizá no las grandes líneas estratégicas, militares y políticas, pero sí lo otro, es decir, la ferocidad de esa guerra, de lo que es cualquier guerra civil, y más que fue esta. Y eso es difícil aún poder agotar el tema, porque todavía cuando surgen asuntos de este tipo, y el último creo recordar fue a propósito de un programa en la televisión catalana donde aparecían determinados nombres de franquistas pues que habían tenido actuaciones
en fin, criminales contra republicanos, y donde aparecía implicado el padre de un filósofo, de Eugenio Trías. Pues el propio Trías ha iniciado un proceso judicial, y estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Lo cual daría la razón a un viejo dicho que yo tengo leído en alguna parte, que las heridas de una guerra civil no cicatrizan hasta que pasan 100 años, ¿no? Es una manera un poco simbólica de hablar, pero aún está un poco vivo, ¿no? Lo que pasa es que no estoy seguro ni siquiera de... Perdona, no. No, digo que se está ocultando lo que yo creo que es fundamental, y es que los procesos históricos tienen un desarrollo en el tiempo. Y evidentemente hoy día, en aras a que tenemos un consenso, o se hizo un pacto de los años 70 de la transición, un consenso histórico para recuperar la democracia, olvidemos que nuestro pasado como pueblo, como nación, nunca ha sido precisamente un consenso, sino que lo que habría es que profundizar que en los años 30 lo que sí que había un interés de unos españoles en provocar una situación agresiva. ¿Eso qué consecuencias tiene? Consecuencias tiene es que bueno, que gracias a ese olvidadizo consenso de los años 70 se ha pretendido poner una venda a nuestra propia historia, de lo cual hoy día pues nos lamentamos más de unos españoles porque no encontramos, o no se han encontrado unas raíces, y se quieren utilizar ahora ese recurso de la guerra extemporáneamente. Bueno, vamos a ver, déjame que haga de abogado del diablo, sí, para sugerir algún tema. Y vale para lo que habéis dicho los dos, para lo que has dicho tú. Ni siquiera estoy yo tan seguro que el plazo ese teórico de los 100 años para que se olvide una guerra civil sea cierto. No tienes más que ver lo que está ocurriendo en estos instantes en esa zona de Europa bien próxima a nosotros, a la que solemos llamar ahora de una forma patética la ex-Yugoslavia. En la ex-Yugoslavia, en Bosnia, en Croacia, en Serbia, en Montenegro, donde la gente está matándose desde hace mucho tiempo y complicando las relaciones internacionales de medio mundo, se mantiene el recuerdo histórico punzante, agresivo y sangriento de mucho más de 100 años, de 200 y de 300. Aquello está lleno de símbolos exaltando el coraje y la necesidad de venganza por cosas que ocurrieron en el año 1600 y el año 1700 entre unas y otras comunidades étnicas de esa zona del mundo. De manera que tal vez no sea ni siquiera suficiente los 100 años. Y en cuanto a lo que dices tú, ciertamente sigo haciendo de abogado del diablo, cualquiera que sea mi opinión personal, aquí no hago más que moderar. Que te quiero plantear un problema. ¿Qué habrías hecho tú? Sino tratar de consensuar. ¿Qué habrías hecho tú si hubieses tenido la responsabilidad de conducir a una sociedad tan vasta como la de este país, 40 millones de personas, hacia un futuro mejor? Si hubieses tenido que manejar esos instantes que hemos dado en llamar la transición. De alguna manera, la transición también significaba una transacción, y así es como habría significado en cualquier otro lugar del mundo si se tenía la intención de evitar que la sangre volviera a correr por las calles. Eso es una afirmación de abogado del diablo. Claro, pero es que una cosa es tratar de administrar una herencia, diríamos, o por lo menos un recién nacido que es la democracia, y otra cosa es que el recurso a la recuperación de la democracia sirva de pretexto para olvidar nuestras raíces. Que son dos problemas. Para ocultar. Para ocultar, poner un vendaje. Parece mentira que bueno, cierta administración, en la cual cada uno ha podido tener la libertad, y casi todos los españoles confiesan después de 15 o 14 años que votó en el 82 a Partido Socialista, pues evidentemente cuando la falta de recursos que hay en los días que se está haciendo este programa, la falta de recursos de decir cuál es el mensaje, en cierta manera sirve como de coartada negativa a aquella falta de raíces en la democracia, y decir y explicar y tratar de ocultar nuestro pasado más inmediato. De tal forma que historiadores nos hemos visto en la necesidad de admitir un criterio administrativo de olvido en aras a establecer una cierta democracia. Y eso conduce a una pobreza intelectual, una pobreza ideológica, una pobreza, diríamos, casi de alternativa, y también una gran tristeza. Sin embargo, es que creo que estamos mezclando, me da la impresión, dos debates distintos, en el sentido de que, es decir, un debate es el de la investigación histórica, es decir, que obviamente tiene que llegar hasta el fondo y tiene que rastrear todas las pistas que haya, y otra es el debate político, claro, es decir, y cómo se traslada aquel recuerdo a la actualidad y de qué manera influye. Es decir, cuando tú comentabas lo de Yugoslavia, es cierto, ¿no? Es decir, a veces se empiezan a sacar agravios de hace 500 años, pero también es cierto que hay alguien que alimenta esa hoguera,
que hay determinados líderes políticos en los Balcanes, es decir, que alimentan y que van a llamar a las puertas más tenebrosas de la conciencia, y entonces se organiza la que se organiza. Es decir, yo creo que la grandeza de nuestra transición es justamente esa, ¿no? Es decir, no haber llamado a esas puertas, ¿no? Es decir, que todos sospechamos o más o menos intuimos que tienen que permanecer cerradas, ¿no? Y entonces, eso es traicionar un poco, es decir, nuestras propias raíces o nuestra propia memoria. Sí que lo es un poco, ¿no? Es decir, pero es que sin un cierto grado de olvido no hay concordia posible, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que ese sacrificio de decir, bueno, esperemos pero se olvida, un poco más. Se perdona, pero no se debe olvidar. Lo que pasa es que tú has dicho una cosa que me parece muy sagaz. Lo que dice es que una cosa es que la tarea del historiador deba ser respetada a ultranza y al precio que sea, de tal manera que la verdad de los acontecimientos históricos se sepa, y otra cosa es la tarea de los políticos, por mucho que nos metamos con ellos continuamente, que no tienen ni la obligación ni probablemente la capacidad de ser historiador, pero sí la de salvar la concordia civil, que es otra, a costa de un montón de sacrificios. Los historiadores tienen que servirles de conciencia, pero no sustituirles. Y luego hay otra cosa que creo que deberíamos comentar con ayuda de uno de vosotros. Si fuese la primera vez que eso ocurre, y no me refiero en la historia del mundo, sino en la historia nuestra, para no ir más que a este siglo, la guerra del 98, con todo lo que contra los Estados Unidos, con todo lo que significó de tragedia nacional, de desaparición del Estado español como potencia, de hundimiento de las relaciones entre el pueblo español y las Fuerzas Armadas, con todo lo que significó para la historia posterior, incluso hasta dar lugar a las dictaduras militares, a los fracasos militares en África y a una mala conducta internacional y al descrédito, con todo lo que significó, fue olvidada por los políticos. Fue olvidada durante mucho tiempo con el fin de urdir con lo poco que quedaba de la España anterior una que fuera posible, que luego no fue. Y después han pasado otras muchas cosas. También hemos hecho lo posible por ocultar y poder convivir la guerra de África del 21, también los incidentes de la dictadura de Primo de Rivera, incluso también, no nos deben dar prendas, muchas de las cosas que acontecieron durante la República. Todos esos son concesiones de los políticos para conseguir que la sociedad pueda sobrevivir, de manera que no es el caso de la guerra civil el único. Lo que pasa es que nos duele más porque todavía estamos implicados con la sangre en eso. ¿Me da alguien la razón? Sí, yo te la doy, ¿no? Es decir, yo creo además que esa es la tarea de los políticos. Es decir, la tarea de la clase política primero es conectar, es decir, conectar con los propios sentimientos generalizados de un país, que son esos. Es decir, que yo creo que los sentimientos generalizados de este país es orillar un poco la guerra, es decir, porque no es decisivo, para funcionar, para salir adelante como país, que eso esté perpetuamente en el debate político. No solo no es decisivo, no es importante y seguramente sería negativo. De manera que yo creo que esa sensatez es una buena decisión de este país. Pero no obstante, yo creo que la madurez de un país es aquel, o al menos se lograría cuando ese país consensuadamente tiene conciencia de histórica y lo asume. Y parece que con querer olvidar como sensatez, olvidar el pasado, es decir que bueno, que fue obligado a ir a los españoles a un enfrentamiento civil, que era irremediable ese enfrentamiento, que las consecuencias de ese enfrentamiento fue que bueno, que hubo 40 o 50 años de paz, y que parece que de ahí se deduce que de esos 40 o 50 años de paz viene la democracia. Y yo creo que eso también es una especie de demasiado otorgamiento, ¿no? Demasiado... Sí, no, mi argumento es un poco, también haciendo como Felipe, un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque a veces... la guerra civil es el origen precisamente de un régimen de falta de libertad y que se fundamenta en un proceso de... No, quiero decir que mi argumento va en la línea de que, es decir, cuando en un matrimonio llega a suceder una escena de violencia donde uno al otro se pegan y luego... Es decir, ese matrimonio más o menos se recomponen, tienen que llegar más o menos al acuerdo, es decir, no discutamos de aquel asunto, por lo menos de momento hasta que seamos un poco más viejos, ¿no? Porque si sacamos el asunto saldrán las culpas y saldrá la venganza. Mejor habría que ir y reflexionar, quizá no sería más consecuente reflexionar por qué se va a una disputa, o no dejarla aplazada.
Claro, tú estás siendo ahora freudiano, muy freudiano, muy freudiano. Naturalmente que ese silencio no se silencie, sea ese silencio deliberado o simplemente inevitable, de alguna forma también estamos guardando en la memoria o en ese lugar fisiológico al que acostumbramos a llamar el corazón, que tiene que ver algo con el sistema nervioso y con la herencia. Estamos guardando ese recuerdo y lo estamos guardando todos. Tal vez de lo que se trata es de conseguir que ese recuerdo no se convierta en un juicio peliculero, unos fueron los buenos, otros fueron los malos, en un juicio tan maniqueo, sino probablemente en tratar de aceptar también nuestra propia parte de culpa, cualquiera que fuese el bando en el que hubiésemos combatido en aquella época. Hemos tenido la suerte, tú y yo y tú, de no vivirlo, porque si no habría que ver qué decisión habríamos tomado en aquellos instantes. De manera que, aunque es verdad que lo guardamos todo eso individual y colectivamente en el fondo de la conciencia, también es verdad, querido profesor, que nadie nos está impidiendo en los últimos años ni hacer documentales como este, ni escribir los libros formidables que se están publicando, ni que tú levantes la voz y digas lo que piensas y que trates de reconstruir con tus compañeros historiadores en todo el país la verdad histórica. De manera que no es verdad que de una forma sistemática se nos esté impidiendo aclarar qué demonios pasó. ¿Me das algo de razón? Por lo menos un poco. Evidentemente, Felipe, que te doy la razón. Lo que sí nos gustaría que quizás los investigadores que no solamente fuese eso de palabras, sino que también se manifestase como se deben manifestar las voluntades, que son en hechos. Es decir, ¿Cómo? Presupuestos, que no haya tantas dificultades en acceder a determinados archivos, fondos documentales, de los cuales yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estaremos de acuerdo, que no hace falta esperar 100 años para tener una visión, eso que se decía antiguamente, esa distancia histórica, sino que es casi un deber de los... Vamos a ver, eso que está diciendo ahora es muy importante y es decir, que hay muchos fondos, hay muchos fondos documentales que depende de la administración del Estado, que es el Ministerio de Defensa, que no son difícilmente accesibles, eso está de mal, la Iglesia y otros fondos que requeriría por lo menos reflexionar a los responsables de la administración el por qué hay tantas dificultades para acceder a ellos. Yo creo que 60 años del inicio de la guerra se puede estudiar perfectamente una visión. Se debe, y además es obligado que los historiadores tengamos acceso a la documentación, que no tiene por qué tener todavía el viso de reservado. Ahí sí me parece, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo, y pensaba lo mismo cuando él estaba comentando eso. Eso me parece una barbaridad. Ese sentido del secreto, quizá o nosotros los periodistas somos más sensibles o igualmente sensibles a esos asuntos, porque todavía en nuestro trabajo nos encontramos en áreas de la administración que cuando pides, pues de la administración que sea, ¿no?, determinados datos, determinadas informaciones, es decir, las pegas son tantas, pero a veces para cosas absolutamente nimias, ¿no?, que necesitas para reconstruir una historia, y hay un cierto síndrome del secreto, es decir, que aún se nota ahí y que me parece una barbaridad, porque todos vosotros no podréis hacer bien vuestro trabajo, que yo creo que hay que hacerlo bien, aun pensando que políticamente haya que ser más cuidadoso, ¿no? Bueno, me alegro que hayas dicho eso, pero vamos a precisar más y hacer, si es necesario, desde esta pantalla una denuncia. Yo entendía, claro que yo soy generalmente ignorante, no soy un historiador como tú, yo entendía que si no todo, la inmensa mayor parte de la documentación de esa época de la historia de la Guerra Civil Española estaba bien conservada y ofrecida a los historiadores desde el Archivo Histórico de Salamanca, donde hay ahora esa disputa, ¿no? A mí me parecía que estaba allí, si no todo, casi todo, y que era accesible. Ahora tú me mencionas otras cosas. Sí, evidentemente no solamente el archivo de Salamanca, sino que también, lo he dicho antes, que la guerra no es sino el origen, o por lo menos el germen del franquismo, y no se debe entender la guerra solamente aislada, sino como el origen de un... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos fondos documentales, el Archivo General de la Administración de Alcalá, donde hay dificultades, al menos hace unos años había dificultades de acceder a determinados fondos. Me consta la razón que dan para esas dificultades es ¿cuál? Pues simplemente que son fondos reservados que deben de pasar en unos determinados años para... Yo recuerdo hace 10 años o menos años que intentando recuperar un fondo documental del propio archivo que os decía, la sección de Interior, pues recuerdo que la funcionaria que tan amablemente me atendió
antes de ofrecerme los papeles pasaba por una especie de depuración de la responsable de área, porque no podía aparecer ningún nombre. ¿Cómo se puede hacer historia? Eso es muy general. Es lamentable, ¿no? En los años en que yo vivía en Inglaterra como corresponsal, y creo que sigue siendo igual, los archivos histórico-políticos británicos, que contienen un montón de datos que serían esenciales para el trabajo de los historiadores, solo se abren en periodos determinados cuando ha pasado un número de años, que ahora yo no recuerdo exacto, desde que los acontecimientos tuvieron lugar. La finalidad es una finalidad, desde luego, hay una finalidad oculta de protección del Estado, pero hay otra menos innoble, más noble, la protección de las personas, y la protección de las estirpes. Sí, pero la Constitución pasa un tiempo determinado. Felipe, la Constitución dice también, el artículo creo que 21.1 o 21, que se puede tener libertad o absoluta libertad de opinión y de expresión siempre que se cumplan unos requisitos mínimos, que sea con ánimo de investigación, que no sea simplemente con ánimo de lucro y de insidia, que tenga un fundamento histórico de que aquello aconteció y que no se haga de una forma, diríamos, insultante. El problema es que una lástima que nos quede poco tiempo y continuaremos aunque nos señalen que el tiempo ha terminado. Hay otra cosa que has dicho, y perdona que te interrumpa, que quiero que quede aquí dicho otra vez. La Iglesia, la has mencionado. La Iglesia. Pero supongo que es que los archivos de la Iglesia no entra dentro de las competencias del Estado el poder ofrecérselos a los historiadores o a los periodistas. También digo yo que el Estado tiene también los resortes para ir, ya que se apoya o sea hay un mutuo apoyo en determinadas funciones, esa labor ya ha sido suficiente el tiempo que haya transcurrido para que no se haya intentado mediar. ¿Querías decir algo? Sí, hay una cosa que no quería que se me olvidara, porque cuando hemos estado hablando tanto del olvido, la tendencia al olvido, de la guerra, a pasar muy sobre ascuas, aquí en España, yo quería comentar que eso no es algo exclusivo de España, ¿no? Y que no es algo, que no es algo exclusivo de España ese tipo de actitudes, ¿no? Y si pensamos el modo en que, por ejemplo, Francia ha analizado, ha asumido, es decir, el papel del país durante la ocupación alemana, es decir, se parece bastante, ¿eh? Es decir, con lo que tenía de germen de guerra civil, con lo que tenía de actitudes vergonzantes. Ha pasado un poco también lo mismo, quizá con ese mismo criterio, ¿no? Ahora, diciendo eso, yo me gustaría romper una lanza, aunque sea solamente por una vez, que también la claridad de la administración americana en algunos aspectos dice todo lo contrario. Sí. Es decir, que es un ejemplo que también, yo creo que también cada individuo, cada ciudadano, y más aquellos que tienen la responsabilidad de dar por lo menos explicación del pasado, no deben tener tantas dificultades como para interpretar su más reciente en eso pasado, yo creo que estoy... Y yo creo que tampoco, además no creo que pongamos en peligro la seguridad del Estado. No creamos que pongamos el problema surge, creo, por lo que decía Felipe, de lo personal, ¿no? Es decir, pero también hay un balance, yo lo puedo decir concretamente por la guerra, hay un balance, hay ese fondo que tú has citado antes, el Histórico Nacional de Madrid, la causa general.